Bienvenidos a su podcast Médicamente. Nos adentraremos al mundo médico y juntos de la mano vamos a ir recorriendo cada una de las especialidades con las que contamos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Acompáñanos, su anfitriona Saraí Hernández. Hoy extendemos un agradecimiento especial a Hospital Multimedica por apoyar este episodio. Reconocidos por sus excelentes servicios de cirugía plástica, Hospital Multimedica es tu elección ideal. No dudes en contactarlos para conocer más. Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada del podcast Médicamente. Agradecemos a nuestros amigos de Explora Bahía y Hospital Multimedica, quienes son los productores de este podcast. Continuamos para darle la bienvenida al doctor Mario Arturo Medina Ángel, que es gastroenterólogo. Él nos va a hablar un poquito de su especialidad y nos va a llevar al mundo de lo que es la gastroenterología. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Doctor Mario, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Sin duda sé que tiene mucho que aportar porque su especialidad es súper rica. Muchas gracias, Saraí, y gracias por la invitación. Pues sí, es un área realmente extensa, es un área hermosa, me encanta, y a la vez a veces muy difícil por la poca difusión que tiene entre la población. Pues justamente por eso fue de nuestros seleccionados para poder de alguna manera llevar esta información en términos digeribles para la gente que necesita saber de las especialidades médicas y qué aspectos abarca su especialidad. Su especialidad es la gastroenterología, ¿cierto? Así es, tenemos formación en cirugía gastrointestinal, tenemos formación en endoscopía diagnóstica y terapéutica y en cirugía laparoscópica. ¿De dónde es egresado usted, doctor? Fuimos formados en la UNAM, la Ciudad de México, durante la carrera y la especialidad. Okay. Después egresamos y estuvimos 2 años en el área de gastroenterología en el Hospital Valentín Gómez Farías. Y de ahí salimos, previamente tuvimos formación en cirugía laparoscópica en el Hospital de Tacubaya, en el Hospital de Cirugía Ambulatoria de Pisanti en Tacubaya, en la Ciudad de México. Okay. Llevamos ya pues, más de 15 años en el área de la endoscopía y la gastroenterología aquí en Vallarta. Soy el encargado del área de endoscopía del Hospital ISSSTE de aquí de Puerto Vallarta y estamos asignados también en el Hospital IMSS de la 42 en el área de cirugía gastrointestinal. Excelente. Tenemos también ya muchos años acompañándolos a ustedes en la unidad en el área de endoscopía. El estudio diagnóstico. Doctor, platíquenos un poquito, ¿cuáles son las causas más comunes y recurrentes en la consulta? Enfocémonos en este momento en lo privado. Muy bien. La causa más común de la mayoría de mis pacientes es dolor, es reflujo, es mala digestión y problemas para la defecación. Okay. Esto es muy importante. Anteriormente, cuando no contábamos con tanta tecnología como ahora, los diagnósticos se quedaban cortos. El paciente llegaba, se le daba un tratamiento, se iba y no se profundizaba más en el estudio. Actualmente sabemos que eso ya no lo podemos hacer. Ya no podemos quedarnos con la idea de es una gastritis y me dan medicamento, es una colitis y me dan tratamiento. Ahorita ya no es posible hacer eso. Yo cada que tengo un paciente nuevo le propongo hacer estudios endoscópicos porque necesitamos llegar a fondo cuál es la causa. Hay una gran cantidad de problemas que se pueden simular, hay una gran cantidad de enfermedades que necesitamos ir descartando para llegar al fondo y tratar de ser lo más específico posible en el manejo. Desgraciadamente, las enfermedades neoplásicas, los tumores, han tomado un auge impresionante. Estamos en los primeros niveles de tumores, principalmente digestivos a nivel nacional. Wow. Esto es de alarma. Realmente porque… ¿La falta de cultura o la falta de información? Sobre todo es eso, falta de cultura, falta de difusión de los estudios que se tienen. Cada que yo voy a hacer un procedimiento endoscópico para determinar qué es lo que está pasando en el paciente llega con miedo. El paciente llega con temor de un procedimiento que desconoce y que la vecina le dijo, que la comadre le dijo que le iba a doler, que tenía riesgo su vida. Y esos son uno de los principales factores por los cuales la población, la gente no acude a hacerse estudios más específicos. Ok, hablaba usted acerca de lo que era el estudio diagnóstico. Escucho en temas de endoscopía y colonoscopía, aunque los términos que finalizan las frases son muy similares. ¿Qué diferencia para los que no conocen una endoscopía y una colonoscopía?
Las endoscopías son básicamente estudios de visión. Son cámaras especiales que se meten por la boca y es con la finalidad de evaluar o valorar el esófago, el estómago y una pequeña porción de intestino delgado. Se hace como que dice un recorrido. Así es un recorrido mediante la cámara, que se llama endoscopio, y a través de estas estructuras para determinar qué tipo de problema está presentando la mucosa o el órgano en sí. ¿Eso se puede ver en tiempo real en el estudio? Así es en tiempo real. Afortunadamente hay equipos ya muy modernos con los cuales contamos en la unidad, que nos ayudan, prácticamente ya son microscopios que son flexibles para introducirlos por estos órganos y poder determinar incluso en etapas tempranas de enfermedades, sobre todo neoplásicas o tumorales, para determinar si un paciente tiene una formación inicial de una lesión y poder tener un tratamiento que le salve la vida. Y de ahí la importancia de tomar en cuenta realizar este tipo de estudios, sobre todo descartar procesos neoplásicos, que afortunadamente son los menos, y también procesos infecciosos o inflamatorios que tiene la mucosa del estómago y que puede llegar incluso también a formar parte de lesiones más arriba, como en el esófago, y detectarlas a tiempo y poder dar un tratamiento específico para que no sigan progresando. Ya. Descubre lo mejor de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta con Explora Bahía. ¿Eres un negocio, profesional o tienes algo único que ofrecer? Es tu momento de brillar. Únete a Explora Bahía, el directorio local que te conecta con la comunidad y visitantes. Ten tu propio sitio web y alcanza a más personas que nunca. Suscribirse es completamente gratis. Sí, has oído bien, gratis. Forma parte de nuestro creciente directorio y deja que te descubran miles de personas. Explora Bahía, conectando lugares, personas y experiencias. ¿Qué esperas para ser descubierto? Únete hoy. Cuando tienen, por ejemplo, algún hallazgo de algún tipo de llaguita o algún tipo de dato, de alarma, se implementa algún tema ahí, alguna biopsia, alguna muestra Regularmente, de tejido. sí, perdón por la interrupción. Regularmente debe de tomarse biopsia. Todo proceso que nos llame la atención, ya sea inflamatorio, alguna lesión a nivel de la mucosa, ya sea una excavación, una ulceración, algún sitio de sangrado, alguna alteración anormal que tenga la mucosa, se debe tomar biopsia, siempre. Okay. El estudio histopatológico de la mucosa es lo mejor que podemos tener en cuanto al diagnóstico y de ahí se basa el tratamiento. Es por eso que ya no nos podemos quedar con la idea de una simple gastritis. Es cierto. Se llega al final, a lo máximo, que es un histopatológico, que en términos de diagnóstico es lo mejor que hay. Okay. Entonces ya con esto podemos dar un tratamiento y le funciona muy bien al paciente. A veces gastan más en tratamientos alternos, que no me funcionó esto, no me funcionó aquello, y siguen gastando, y en vez de invertir en una endoscopía que se hace con la forma más segura, tenemos miles de estudios ya realizados, se hace bajo sedación por anestesiólogos expertos, y el paciente sale incluso hasta contento porque le encanta el procedimiento y nunca se da cuenta cuando lo hacemos. Sí, y porque están relajados durante la sedación también, ¿no? Así es, pero con la mayor seguridad del mundo es lo más importante. Y, por ejemplo, en su experiencia tan amplia que tiene en cuestión de diagnóstico de endoscopías, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes que arrojan los estudios que ustedes realizan? Desgraciadamente somos una zona muy endémica de Helicobacter pylori. ¿Eso qué viene siendo? El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en la submucosa del estómago, es decir, en una capa por debajo de la mucosa, que se alimenta y se reproduce en grandes cantidades de ácido. De hecho, su hábitat es ácido totalmente. Okay. ¿Ella qué hace? Estimula mediante algunos químicos que produce, engaña al estómago para que el estómago produzca más ácido para que ella se pueda reproducir. Esto, desgraciadamente, en el estómago es contraproducente, porque el estómago va perdiendo mecanismos de protección y es cuando empieza a haber problemas inflamatorios o ulcerativos. Esto no es tanto lo más importante. Lo más importante es que en el Helicobacter pylori está científicamente demostrado que algunos pacientes son propensos a desarrollar cáncer. De estómago, okay. Cuando tienen, de ahí la importancia. Así es, cáncer gástrico.
Cuando hay una presencia de Helicobacter, es forzoso erradicarlo. Ok, es como un precursor de un posible cáncer en un futuro no tan inmediato. Así es. Ok. Sí, desgraciadamente ya está bien demostrado. Todo paciente con Helicobacter positivo debe recibir ¿Y esa tratamiento. bacteria es fácil de controlarla o erradicarla? No, Ok. desgraciadamente. Importante, porque me imagino, digo, supongamos, es un paciente que se hace un estudio, resulta que su biopsia es positiva para la bacteria Helicobacter pylori, me dan un tratamiento, ¿qué sigue? ¿Tengo que volver a consulta con usted? ¿Tengo que realizarme otro procedimiento igual para ver si ya no hay presencia de la bacteria, para seguir tomando muestras, para saber y tener la certeza de que ya está erradicada, o cómo es que funciona? Regularmente el resultado histopatológico nos va a arrojar qué cantidad de grado de infección tiene. Se maneja por cruces, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, y nos estaría hablando en términos simplistas, sería leve, moderado y severo. Cuando tenemos ya estos datos, nosotros, basándonos en el resultado histopatológico, ya determinamos cuánto tiempo de tratamiento requiere el paciente. Dependiendo también del tipo de gastritis que presenta, hay gastritis que son susceptibles a formación de cánceres, como la gastritis atrófica. Entonces ahí debemos de llevar un control, una vigilancia más estricta del paciente. Afortunadamente este tipo de gastritis son más raras. Ok. Sin embargo, no son ausentes. Cuando hay estos datos, el paciente debe estar bien monitorizado. ¿Por qué? Porque tiene una alta incidencia de probabilidad de desarrollar un cáncer gástrico. En pacientes que no tienen este tipo de gastritis atrófica, bueno, se da el tratamiento, se le invita a tratar de evitar recontagiarse. Ese es el problema que tenemos en Vallarta. Ya. La Que, o sea, es reinfección, recurrente. la reinfección es muy alta. Wow. Todo alimento que tenga un mal procesamiento en cuanto a la desinfección o en cuanto a cocción va a ser susceptible de estar contaminado. ¿Algunos alimentos que usted considere que son como de alto riesgo para eso? Sí, desgraciadamente estamos en playa y los mariscos crudos tienen una alta probabilidad de reinfección. Ok. Desgraciadamente, pues la población le gusta el marisco, Claro. los visitantes vienen a comer marisco. Claro. Y de ahí la importancia que tiene el hecho de que la zona donde van a degustar tenga por lo menos Los unos procesos estándares de higiénicos, proceso ¿verdad? de higiene adecuados. Ok. Así es. Esta es la parte de la endoscopía. Nos hablábamos de otro término, la colonoscopía, también en su centro de diagnóstico. Así es. Este estudio, ¿qué es y cómo se hace? Bueno, los pacientes que son candidatos a este tipo de estudios, la mayoría son mujeres. Desgraciadamente, la mayoría de colopatías funcionales se da en el sexo femenino, porque el colon pues, es el órgano blanco para ellas. Situaciones de estrés, el colon se va a afectar. Sí. ¿De acuerdo? Aquí el problema para nosotros iniciar un protocolo de estudio, no tanto un problema, sino el problema del paciente. El paciente llega con síntomas de distensión, dolor y dificultad para la evacuación. Es muy común que estos datos los presente la mayoría de la población, pero aquí es muy importante volver a hacer énfasis en la prevención. Si un paciente me llega con dolor, me llega con cambios en los hábitos de la defecación, llega con sangrado, a veces desgraciadamente el sangrado es microscópico, solamente haciendo estudios de excremento se puede determinar si hay sangrado o no, ese paciente tiene indicado una colonoscopia. Okay. Repito, el índice de tumores colónicos en México tiene los primeros lugares de mortalidad. Entonces, todo paciente que ya tenga más de 45 años es susceptible, y de hecho debería de ser así ya por protocolo, una endoscopía y una colonoscopía. La mayoría de enfermedades de colon se van a manifestar de la misma manera, distensión, dolor y sangrado. Y hay una gran cantidad de problemas de enfermedades a nivel de colon que tenemos que descartar. Repito, ya no nos podemos quedar con la idea de tomes este laxante, tomes esta fibrita y a ver cómo le va. Tenemos que ser más agresivos, sobre todo si el paciente es recurrente en los síntomas, si tiene antecedentes familiares de cáncer en familiares cercanos, o simplemente si hay algo que el paciente está notando raro. Desgraciadamente, la incidencia de tumores en colon ya no es como era hace 10, 15 años, en donde considerábamos que esta enfermedad era solamente de adultos mayores. Desgraciadamente, estoy teniendo casos en los cuales los pacientes no pasan de 40 años. Wow.
muy jóvenes entonces. 35, 40 años. Acabamos de tener un caso hace poco, 40 y poquitos años, con una neoplasia maligna avanzada. Y el paciente solamente decía, pues me da diarrea ocasional. Ni siquiera se comportó de la forma en que se comportan habitualmente, que son con procesos obstructivos o dificultad para evacuar. Simplemente se manifestó de otra forma. Y ya es una enfermedad avanzada de difícil tratamiento. La idea con los estudios endoscópicos es precisamente llegar a eso. Un paciente con reflujo puede desarrollar un tumor a nivel de la unión esófago-gástrica, por ejemplo. El esófago se empieza a quemar tanto que empieza a mutar. Y en ese proceso de mutación para defenderse es cuando puede llegar a formar un tumor. Ay, qué pesada su especialidad, doctor. O sea, realmente es fuerte. Sí, es difícil. Sí se necesita agarrar experiencia para poder detectar lesiones que vayan a formar un problema ¿Y mayor. cuánto nos cuesta, por ejemplo, un paquete de endoscopía y colonoscopía hoy día? Regularmente se maneja, desgraciadamente los anestésicos es lo que nos ha complicado los procedimientos por la escasez y los precios, pero regularmente cuando tenemos un paciente para endoscopía y colonoscopía, que es lo adecuado porque se hace una preparación intestinal y se aprovecha esa preparación para hacer ambos estudios. Regularmente el paquete viene saliendo en 14,000 pesos. Ya con pues no es caro para prevenir algo más grande, pues definitivamente es como tener una tranquilidad, ¿no? Si no salió nada, pues bueno, estás tranquilo y tener la certeza de que todo está bien por dentro. Así es. Doctor, por ejemplo, ahorita que nosotros nos dedicamos con este podcast a darle difusión y promoción a lo que es el turismo médico, ¿usted considera que Puerto Vallarta tenga la infraestructura, el tipo de estudios y tratamientos adecuados para atender pacientes de este tipo de especialidad aquí? Por supuesto, ya tenemos equipos de última tecnología, ¿Qué vienen equipos siendo avanzados. ¿Cuáles? Son equipos con magnificación, endoscopios con magnificación, cromoendoscopía, que nos dan imágenes más nítidas, más profundas, repito, y es como si fuera un microscopio. Antes teníamos endoscopios que solamente veíamos la lesión lejana, por así decirlo. Ahora ya la podemos ver más cercana con magnificación, ver prácticamente el patrón de la vascularidad, de las glándulas, y esto nos ayuda a determinar dónde está una alteración. ¿Y qué grado, verdad? ¿Y en qué grado? Así es, y qué extensión. Y también nos da cambios en los tonos de la luz que se utiliza en el equipo para ver si una lesión o si una zona de la mucosa está más vascularizada. Eso también es un foco de alarma para determinar que algo se está formando ahí. ¿Esto lo tiene usted en su Así unidad? es, contamos con este tipo de equipos en la unidad a disposición del público. Ok. Y, por ejemplo, su visión del turismo, de su especialidad del turismo médico, ¿cómo la ve? ¿Cómo la puede usted visualizar? Es un buen prospecto. El turismo médico nos ha llegado mucho. De hecho, nos llegan a veces hasta urgencias de turistas que vienen de otros lados. Volvemos a lo mismo, no nada más es diagnóstico, también es terapéutico. Nos llegan pacientes con objetos incrustados en el esófago, en el estómago, pues obviamente alguien que se tragó una espina de pescado, que se tragó un hueso, una moneda, que se le atoró, exactamente. Ese tipo de procedimientos también son urgencias, sobre todo en niños, y también podemos resolverlos. Entonces, mucho paciente de turismo nos llega por esas causas más que nada. Urgencias. Pues, no, sin duda sí es una súper buena herramienta también. Así es. Doctor, ¿qué lo inspira a usted dentro de su práctica diaria en la medicina? Hay muchas situaciones que nos dan alegría en esta área. El hecho de poder ayudar a alguien a detener un proceso en formación. Me ha tocado quitar endoscópicamente tumores en forma inicial y el paciente queda curado. Y eso es algo muy gratificante para todos nosotros. Cuando tenemos un paciente que se recupera de un sangrado activo en una urgencia y el paciente puede irse a casa tranquilamente, nos da mucha satisfacción. Es ¿Algún caso, doctor, algún caso que haya definitivamente marcado su carrera? Porque ya lleva varios años trabajando en su práctica y supongo que
obviamente todos los casos son diferentes y todos les dan satisfacción, o algunos pues no como quisiera, porque pues no es usted, sino más bien ya es el grado de avanzado que tiene el paciente su diagnóstico. Pero siempre hay uno que te marca como que el antes y el después dentro de su práctica, que nos quiere compartir. Hay muchos casos que han sido maravillosos para mí en lo personal, gracias a la formación que hemos tenido y a la experiencia de los profesores que tuvimos, que nos enseñaron a resolver situaciones que tal vez poca gente pudiese haber hecho. Determinar cuál es el más importante. Creo que todos fueron en su momento dejando huella en mi carrera. Tuve una paciente que tuvo una lesión vascular de la aorta. Wow. Y pudimos resolverlo, quirúrgicamente hablando. Me llegó una vez una pareja de adultos mayores. Uh-huh. Y no se me olvida ese caso porque llevaba 15 días de evolución la señora. Se habían ido, el esposo la invitó a comer, a cenar, de las pocas veces que la invitaba. Uh-huh. Y fueron a comer y la señora pues ya no tenía dientes. Entonces al momento de masticar, yo me imagino no masticó bien y se tragó un hueso. Wow. La situación fue de que pues no le hicieron un diagnóstico temprano y la señora estuvo 15 días con el hueso atorado en el esófago. Y llegó realmente mal. Hicimos un procedimiento de extracción, fue muy difícil, pero a la paciente le fue muy bien. Sí. Le fue muy bien y los dos viejitos fueron contentos, pero sí, yo creo que ya no la volví a invitar a cenar porque sí, casi le cuesta la vida. Sí le creo. Pero sí hay casos similares, pacientes con sangrado que podemos resolver y que se pueden ir a casa. El caso de la mamá de un compañero médico que llegó sangrando con una úlcera en forma importante. Pudimos esclerosar, pudimos parar el sangrado y la señora se fue a casa al otro día muy contenta. Entonces son situaciones gratificantes que difícilmente se olvidan, pero que dan mucho, nos alientan mucho a seguirnos preparando y a tratar de dar lo mejor de uno mismo. Sí, yo considero realmente que la especialidad suya es una de las más impactantes porque abarca muchos aspectos. O sea, es muy grande las zonas en las que ustedes trabajan en el cuerpo. Y más usted como cirujano, creo que tiene que tener su carácter súper bien templado para enfrentarse a situaciones adversas, porque yo sí, cuando me han preguntado a mí de quiénes son mis cirujanos de confianza, yo siempre hablo de usted y siempre lo recomiendo, porque aparte que tiene una super habilidad para poder de alguna manera hacer procedimientos que sean rápidos, eficaces, oportunos, pero sobre todo en casos bien complejos, que en la medicina le llaman a veces, en un término así coloquial, como un caballazo. O sea, son casos que son demasiado extremos que a veces no saben ni siquiera cómo lo van a manejar y al final de cuentas terminan controlando la situación y, como usted bien dice, dando un buen resultado a los pacientes en una recuperación. En casos complejos, ¿no? En procedimientos que son demasiado grandes, que a veces son inclusive hasta explorativos, porque no tienen una idea clara de qué es lo que está pasando dentro y tienen que entrar y explorar y ver a ver dónde está originado el problema, ¿no? Sí, desgraciadamente hay casos que ya llegan muy complejos, que a veces no te da el diagnóstico, una radiografía, una tomografía, o el paciente simplemente llega grave. Ahí ya debes de tomar la iniciativa, debes tomar la decisión de abrir y ver qué está pasando y tratar de resolverlo. Claro. Esto desgraciadamente es común también en pacientes que no se diagnostican a tiempo o bien que saben que tienen una patología y no la atienden. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, la falta de cultura que tenemos para la prevención y el manejo de nuestras enfermedades es muy alta. Entonces nos llegan pacientes a veces muy complicados, pero pues bueno, tenemos que tratar de resolver el problema lo antes posible. Doctor, hablando ahorita de este tema, me vino a la mente esta cuestión. Ya ve que se habla mucho del cuidar lo que comemos, la alimentación y todo esto, y pensamos que a veces las personas que menos se enferman son las personas que omiten ciertos alimentos, o a su vez no tanto que los omiten, sino que los sustituyen porque consideran que es algo más saludable. ¿Hay una referencia o hay una diferencia entre, por ejemplo, un paciente que come carne a los pacientes que la rechazan por completo, llámese veganos, llámese lactovegetarianos, a los que comemos carne convencional? ¿Hay alguna diferencia en cuestión de diagnóstico, o también
¿Son diagnósticos muy similares o no ve una diferencia entre la alimentación y los diagnósticos o los padecimientos? Es muy difícil la respuesta, Sara, porque las patologías se van a presentar, algunas sí impulsadas por el tipo de alimentación, pero más que nada son factores genéticos, ambientales. Sí influye mucho la alimentación, por supuesto. Tiene más riesgo de cáncer una persona que come más carne que la que come verdura, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas, si existe la predisposición genética, si su papá o su tío tuvo cáncer, aunque no coma carne, Sí. tiene un riesgo elevado de presentar cáncer de colon. Entonces, ahí sí hay factores, claro, en la recuperación, en evitar que haya un proceso gástrico inflamatorio, un proceso inflamatorio de colon, sí va a favorecer el tipo de alimentación, pero no es suficiente para determinar si va a tener cierta patología o no el paciente. Me llegan pacientes que son veganos y traen problemas de colon. Me llegan pacientes que son carnívoros, traen problema de colon. Entonces, sí puede influir, pero no es determinante. O sea, realmente es casi similar. Usted como gastroenterólogo, ¿qué sería, por ejemplo, los no en alimentos que usted considera que no son para consumo humano? Que usted diga, yo definitivamente por el alta incidencia de los problemas que se presentan, yo como gastroenterólogo sugiero que esto lo elimine de su dieta. Híjole, aquí vamos a entrar en una controversia difícil, ¿eh? Lo primero, le va a doler a muchos, ¿no? A la mayoría, el 90% de nuestra población toma leche. Entonces, la leche es buenísima, pero para los becerros. Nosotros no somos becerros. El ser humano es lactante en los primeros meses de su vida. Después de ahí ya no tenemos la forma de procesar adecuadamente la proteína de la leche. ¿Esto qué conlleva? Conlleva nada más estar alimentando a las bacterias nocivas que tenemos en el colon y producir, que éstas produzcan sustancias tóxicas para nuestro organismo. Leche y sus derivados es lo primero que yo recomiendo quitar a todos mis pacientes con una colopatía funcional, y aunque no la tengan, porque la van a desarrollar. Conforme vayamos avanzando en la edad, vamos a tener menos intolerancia a los lácteos y a sus derivados. Entonces es fundamental quitarlos. ¿Y cómo se relaciona? Porque en la primera temporada con nuestro primer invitado justamente fue que nos habló del tema de evitar los lácteos y el origen y el por qué. Pues ahora sí que está dando la razón a esa tendencia que es informar o volver otra vez a reeducar en la cuestión de la alimentación en México, porque creo que esto es cultural. O sea, el tema del consumo de la leche en México es cultural y pues también comercial, ¿no? Porque al final de cuentas es una gran industria. Pero sin duda, digo, es para poner como que el foco de alarma, por así decirlo, el que ya son dos especialidades que coinciden con lo mismo, ¿no? Y más hablando de lo que es la digestión o su especialidad de gastroenterología, pues qué mejor que empezar ya hoy día a empezar a eliminar los lácteos de forma gradual para poder recuperar la salud. Así es. Desgraciadamente la leche nos va a alterar la microbiota, lo que antes se conocía como flora intestinal. Al alterar las concentraciones de bacterias que nos ayudan, con las que estamos en simbiosis, es decir, nosotros las alimentamos y ellas nos dan productos que nuestro organismo no produce por sí mismo, tenemos esa simbiosis adecuada y tenemos un equilibrio. Cuando nosotros cambiamos la microbiota, esto es, la leche produce producción de flora intestinal que no es adecuada, es patógena para nosotros. Desgraciadamente esa flora intestinal, conforme le estamos dando más leche, se va reproduciendo más y va produciendo más sustancias tóxicas, entre ellas metano. Y el metano, pues como todos sabemos, lo tenemos que sacar, ¿no? Eso es lo que ventoseamos. ¿Por qué? Porque es tóxico. Al momento de que hay una producción de estas toxinas, el colon se intoxica. Entonces, al estar intoxicado, deja de trabajar. Y va a ser el círculo vicioso. Tenemos el estímulo, que es la leche, tenemos el patógeno que nos está produciendo tóxicos y tenemos una acumulación de tóxicos y por ende tenemos una intoxicación del colon. Esto va a hacer que el colon ya no trabaje y ahí me llega la paciente distendida como un globo, ya casi le ponemos un hilito de feria porque llega súper inflada. Entonces, esto desgraciadamente perpetúa la colopatía funcional y es muy difícil
romperla a veces si el paciente no cambia los hábitos de alimentación. Ok, entonces uno de los puntos es evitar los lácteos y sus derivados. Así es. ¿Qué otro alimento considera usted que pudiéramos poner también en un foco de alerta? Algo que ya no hacemos mucho, desgraciadamente, es tomar agua. Ok, la baja ingesta. Exactamente. La baja ingesta de agua, el colon trabaja con grandes cantidades de agua para mover todas las toxinas que tiene. En promedio son 6-8 litros de agua diarios que requiere el colon para trabajar. ¿Cuánto le damos al día? ¿1 litro? 2 litros si acaso. Pero porque es que hay la controversia, por ejemplo, los nefrólogos te dicen no puedes consumir más de 3 litros de agua porque entonces haces que los riñones trabajan un poco más, como que ahí hay una discrepancia entre la sugerencia, por ejemplo, de lo del colon o del intestino, en este caso, a diferencia del Estoy totalmente de acuerdo, y más si es un paciente que ya tiene una nefropatía previa o tiene predisposición a ella. Yo no estoy diciendo que nos tomemos los 8 litros, ¿de acuerdo? Pero hay gente que no le da ni medio litro. Y ahí es donde empezamos con el problema. La ingesta de líquidos dependerá de la actividad física, el ambiente, la temperatura, para que una persona esté al 100% hidratada o lo mejor hidratada posible. Pero bien curioso, doctor. Ahorita que me vino a la cabeza, ¿cómo a veces escatimamos la ingesta de agua cuando es por tratamiento o indicación médica para fines de que tu cuerpo funcione bien? Pero a las personas diles, toma más agua, te vas a hidratar, te vas a ver más joven, te van a marcar menos las arrugas y le aseguro que van a empezar a tomar más agua. Así es. Desgraciadamente tenemos ese mal hábito, cambiamos el agua por otras sustancias, refrescos, bebidas industrializadas, y ahorita tenemos un gran problema con todo lo industrializado, y ya todos los alimentos, la mayoría son industrializados. Procesados con químicos, ¿verdad? Y ahí es otro problema muy, muy grande. Pacientes con ya problemas gastrointestinales y aunado a los alimentos industrializados que tenemos, pues volvemos a lo mismo, mayor predisposición a tumores, mayor predisposición a funcionalidad del colon, del estómago, reflujo. Es algo difícil de combatir realmente. Y esto en corto tiempo puede desarrollar otras problemáticas. Repito, estoy con lo de los tumores, realmente estoy impactado. Llevo casi 20 años aquí en Vallarta y el índice de pacientes que tengo con neoplasia se ha disparado de una forma impresionante. ¿Y tiene alguna idea de qué fue lo que ha disparado todo ese tipo? Pues volvemos a la alimentación. ¿Sí? O sea, usted es fiel creyente de que la alimentación es parte de los problemas que hoy día estamos presentando. La industrialización de nuestros alimentos, ese es el problema. Ya no tenemos alimentos orgánicos. La mayoría ya no cumplen estos parámetros, insecticidas, fertilizantes. Libre pastoreo. Exactamente. Todo esto favorece a que haya mucha contaminación con alimentos, con minerales pesados. Y estos minerales son los que favorecen a la formación de tumores. Ahora, ¿alguna sugerencia de alguna suplementación que nos pueda de alguna manera ayudar a mejorar esas condiciones sin tener que llegar a la medicina alopática? No sé, ¿alguna sugerencia de algún...? Pues una sana alimentación, es lo básico, frutas, verduras, ayudarse con probióticos de vez en cuando para que el intestino no tenga tantas bacterias patógenas. Eso sería lo principal. Y agua, tomar agua. Tratar de evitar lácteos, tratar de evitar alimentos que sabemos que fermentan. Que, por ejemplo, pues nuestra cultura es mucho de frijoles, ¿no? Es mucho de derivados de las leguminosas, pero hay personas que son tóxicas, esos alimentos son tóxicos para ellas. Entonces, pues lo más difícil en un paciente con problemas gastrointestinales es modificar sus hábitos de alimentación. ¿Qué hay con los irritantes, los picantes? Ya ve que la cultura del mexicano en su dieta pues no concibe un alimento sin los picantes. ¿Hay algún tema con ellos? Híjole, es que esa adicción es muy difícil de quitar, se lo digo por experiencia, pero en pacientes que ya tienen problemas severos de gastritis ácida, de cuando el pH está haciendo el factor, volvemos a lo mismo, una infección por Helicobacter nos va a producir una exageración de ácido y nosotros le echamos más ácido en la alimentación, pues si recordamos las clases de química ácido con ácido, se potencializa. Entonces ahí sí debe de existir una restricción en cuanto a la ingesta de irritantes para un paciente que ya está con problemas previos de procesos inflamatorios por este tipo de situaciones.
Bien. ya sea presencia de Helicobacter o hiperacidez. Doctor, por último, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado en la medicina? Realmente es una pregunta también muy difícil. Yo me encanta que me recuerden mis pacientes y me saluden cuando los atendí bien y se recuperaron bien. La paciente que le comenté hace ratito que tuvo una lesión vascular importante y pude salvar la vida, regresó y me dijo, doctor, me quiero tomar una foto con usted. Y ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. Entonces yo creo que el hecho de ver a alguien que me salude y me dé las gracias por algo que pude haber hecho, que pude hacer bien y le ayudó a recuperarse, yo creo que es suficiente. Para mí es suficiente. La verdad que ha sido una historia bien bonita, a mí me gusta, me encanta escuchar ahora sí que su especialidad y con la pasión con la que usted habla. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Dónde tiene su consultorio, su unidad de diagnóstico, su número telefónico, redes sociales? ¿Cómo lo podemos contactar? Claro que sí, estamos en el Hospital Multimédica Vallarta, estamos previa cita siempre porque tenemos amplia cartera de pacientes llena regularmente, pero nos pueden contactar ahí. Regularmente yo manejo mi agenda directamente porque tengo que acomodar los espacios para poder atender a las personas. Me pueden contactar a mi número celular sin ningún problema, que es el 322-22-96-396. Redes sociales vamos apenas también mezclándonos en eso. Aparecemos en el buscador de Google con mi nombre, Mario Arturo Medina Ángel, servidor. Ahí pueden encontrar todos mis datos para contactarme también y directamente también en el hospital. Okay. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Yo sabía que tenía mucho que aportar a este podcast y pues nada, la verdad que esperemos que no sea la primera vez que colabore con nosotros y les sigo deseando que tengan los mayores de los éxitos. Muchas gracias por la invitación y un placer haber estado con ustedes. Gracias. Amigos, concluimos este tercer episodio de esta segunda temporada, así que esperen el capítulo siguiente. Nos vemos pronto. Sabemos que quieres ser parte de nuestro podcast Médicamente. ¿Te gustaría promocionar tu marca con nosotros y posicionarte en el turismo médico? Llámanos al 322-243-4063. Te esperamos. Con esto finalizamos nuestro episodio. Recordemos que la salud es el tesoro más preciado que debemos cuidar. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte, suscríbete y sobre todo, cuida tu salud.